el órgano colegiado del Consejo de Defensa del Estado adoptó la decisión de presentar en los próximos días una querella contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones. Él es reconocido como uno de los mejores directores que ha tenido la policía. Solo unidos podremos enfrentar cualquier adversidad y salir adelante. Esta PDI es de todos los chilenos. Hace 2 meses, reportajes de Tele 13 captaban exclusiva estas imágenes en el acceso principal de la Fiscalía Nacional. Funcionarios del OS7 de Carabineros ingresaban a un interrogatorio a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos. Esta vez, uniformados eran parte del equipo investigador. Los imputados serían detectives. El primero en concurrir, el subcomisario Eduardo Villablanca. 2 semanas después, iría quién fue su jefe, el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y su abogado Luis Hermosilla descendían así al subterráneo del edificio. El hombre que hace solo días había dejado a la PDI encumbrada como la institución más confiable del país, era ahora objeto de una investigación por lavado de activos, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Solo unidos podremos enfrentar cualquier adversidad y salir adelante. Esta PDI es de todos los chilenos. Héctor Espinosa Valenzuela fue un policía curtido. Durante más de 4 décadas investigó delitos sexuales y trabajó en inteligencia policial. Fue subjefe de Concepción y en la región metropolitana llegó a ser jefe de la Brigada de Homicidios y de la Brigada de Robos. En junio de 2015 tocaría la cúspide. Tremendo honor que me ha conferido de designarme como director de la policía. Una policía madura, con un traspaso de mando impecable. Héctor Espinosa asumía la cabeza de la PDI con una remuneración que bordeaba los 4.300.000 pesos. Pero el detective no contaba con una vivienda que le brindara la seguridad requerida para un jefe policial, por lo que la PDI debió arrendarle una. Fue así como en 2019 se mudó a una casa de 5.000 metros cuadrados en Las Condes. Los 3,5 millones que se debía pagar mensualmente por el arriendo y los arreglos efectuados a la casa no pasarían desapercibidos. Una licitación express para poder gastar los dineros para la reparación. Ahí hubieron, no sé si fueron 30 o 40 millones de pesos que se gastaron solamente en los arreglos. La residencia del ex jefe de la Policía Civil no fue el único gasto de su mantención que generó olas. El vehículo nuevo que la PDI adquirió para sus desplazamientos también. Un Hyundai Genesis similar a este, por el que la institución desembolsó 61 millones de pesos. Informe de la Contraloría General de la República, fechado en junio de 2017, cuestionaría esa compra. No se encontraron documentos que den cuenta de un análisis comparativo del mercado que justifique su adquisición. No se vislumbran elementos de seguridad que lo distingan de otros vehículos existentes en el comercio, como por ejemplo el blindaje. El valor estimado en Chile era 35 millones de pesos y se compró en 61. Uno de los puntos que cuestiona la Contraloría es justamente que, a pesar del valor, no tenía ningún implemento de seguridad. Germán Vázquez, un ex detective que en 2015 había sido dado de baja por razones médicas, pidió que se investigaran más a fondo posibles actos de corrupción. Junto al abogado Miguel Ángel Reyes, en 2009 presentaron una querella que planteaba reparos a la compra del vehículo institucional, cuestionamientos a viajes y viáticos de altos funcionarios y también una alerta sobre el posible mal uso de gastos reservados. Al final nunca se investigó. Sí, ahí hay un tema súper grave. La querella iba dirigida contra quienes resultaran responsables, pero luego de 2 años de proceso, la justicia sobreseyó definitivamente ese caso. Ni Vázquez ni su abogado habían podido acreditar judicialmente sus sospechas. Hoy creen que en realidad nunca existió voluntad de investigar. Se plantea contra quienes resultan responsables. Pedimos básicamente que investiguen. Entonces, si no hay voluntad de investigar, no hay ninguna posibilidad de esclarecer los hechos. Los fallidos cuestionamientos contra el máximo jefe de la Policía Civil colisionaban con el creciente prestigio que iba adquiriendo la PDI. En abril de este año, la encuesta CEP determinó que esa institución era la más creíble del país. Para algunos, la gestión de Héctor Espinosa ha resultado clave en ese ascenso. Él es reconocido como uno de los mejores directores que ha tenido la policía, por su constante preocupación por el personal, por
por ejemplo, algo tan simple, lactarios para que las funcionarias puedan dar pecho en las unidades. Lo otro de reconocer y adecuar la función policial a 8 horas, algo que era impensado antes. Durante los 6 años que Espinosa estuvo al mando, la Policía Civil se mantenía al margen de los cuestionamientos por corrupción que apuntaban a Carabineros. Además de importantes golpes contra el crimen organizado, su gestión estuvo marcada por el crecimiento institucional. Se construyeron más de 200.000 metros cuadrados de complejos policiales. Espinosa también tendría gestos que le valieron la cercanía y respeto de sus dirigidos. Él se preocupó mucho de eso, de la parte de salud, por ejemplo, la clínica de investigaciones, abrió diferentes centros asistenciales, farmacias a nivel nacional. Los escándalos financieros en Carabineros parecían tener su contrapeso en una policía civil indemne a cuestionamientos de ese tipo. Pero sería una arista de esos escándalos la primera esquila que afectaría a Espinosa. En su calidad de director de la PDI, ocupaba un sillón en el Consejo de Administración de la Mutual de Carabineros, donde ese cargo, él y 15 exfuncionarios de Carabineros recibieron estipendios. Entre 2015 y 2018, Héctor Espinosa habría recibido 50.800.000 pesos por ese concepto. Es completamente legal. No puede alguien tener sueldos adicionales que provengan de esa materia. Además, son corporaciones sin fines de lucro que no debieran distribuir ninguna parte de los beneficios que ellos tienen. Y él los recibió por mucho tiempo. Actualmente, la Mutualidad de Carabineros mantiene un juicio contra Espinosa y otros de sus exdirectivos para que restituyan los dineros. Hasta el día de hoy no lo devuelven, están en juicio. Y él se resiste a entregar el dinero mal habido de una institución donde los ingresos provienen de los descuentos de los propios funcionarios de la PDI. Un hecho particular ha sucedido en el juicio civil contra Espinosa. Si bien una receptora asegura haberlo notificado de manera personal, luego la PDI envió un escrito al tribunal desmintiendo aquello. Muy buenos días. Los 6 años que he ejercido el cargo de director general. En junio de este año, Héctor Espinosa entregaba su última cuenta pública al mando de la PDI. 6 años después de asumir el cargo, reflexionaba sobre los avances y las particularidades de la última etapa. La exposición al virus ha sido alta. 964 PDI dieron positivo a la enfermedad y nos desdoblamos para no reducir nuestros servicios. Días después de aquel discurso, el ya ex detective enfrentaría una particular investigación, una que esta vez lo tendría a él como imputado. Una indagación que bajo estricta reserva, dada la gravedad de los delitos, la Fiscalía dirigía contra Espinosa desde fines del año pasado. Sería el Consejo de Defensa del Estado el que revelaría la semana pasada el tipo de delitos por el que está siendo investigado. Nuestra acción se sustenta en los antecedentes contenidos en la indagatoria penal con el propósito de establecer responsabilidades por la eventual sustracción de fondos reservados de la institución y la falsificación de documentos con los que se pretendía rendir cuenta de estos. Según la querella recién presentada por el Consejo de Defensa del Estado, Héctor Espinosa Valenzuela, entonces director general de la PDI, concertado con el subcomisario Eduardo Villablanca, su ayudante al momento de los hechos, sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados, los que Villablanca habría depositado en efectivo en cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, así como en cuentas propias. No podemos normalizar, y es que los recursos que iban para protegernos pueden haber terminado desfalcando y defraudándonos a los servicios públicos. Un peso para la PDI es un peso que no se entregó para educación, para los hospitales públicos. Según la querella, Héctor Espinosa habría firmado certificados dolosos para justificar retiros desde los fondos reservados, en un promedio de 30 millones de pesos mensuales. Luego, esos dineros habrían sido ocultados mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros y en la compra de bienes muebles e inmuebles. Llama la atención profundamente que no se hayan tomado las banderas rojas previamente, siendo que tenemos casos que vienen del 2016-17, desde Carabineros, posteriormente lo que ocurrió en el Ejército y ahora la PDI. Uno de los inmuebles investigados es un departamento evaluado en cerca de 400 millones de pesos que en 2018 fue adquirido por la cónyuge del exdirector de la PDI, una funcionaria pública cuya renta entonces bordeaba los 4.400.000 pesos. Para comprar el departamento, 254 millones de pesos
habrían sido pagados al contado y el resto con un crédito otorgado por el Banco de Chile, en el que Espinosa figura como codeudor solidario. La unidad de investigación de Radio Bio Bio tuvo acceso a algunas de las declaraciones de los ejecutivos del banco que levantaron la alerta sobre un posible lavado de activos. Más que el monto de sus transacciones, era que los depósitos eran en efectivo, lo cual no cuadra para personas que son dependientes. En el caso del señor Espinosa, lo que es disruptivo es que operara en efectivo. Creo que esta investigación está hoy enfocada en el exdirector, el alto mando de la PDI, y esperemos que no se extienda a otras autoridades. Esperemos que continúe muy reducida al lugar donde eventualmente se habrían cometido estos ilícitos y que los policías de vocación, aquellos que tienen un compromiso con nuestro país, también aporten antecedentes. Determinar si el departamento fue adquirido con dineros propios o gastos reservados es parte de lo que debe indagar el fiscal Eugenio Campos. Fondos que también son investigados en Carabineros y que actualmente tienen al excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Puentealba, a puertas de un juicio donde la Fiscalía está pidiendo 15 años de cárcel. Desde hace muchos años atrás, la alerta roja sobre los gastos reservados se levantó por parte de la ciudadanía, por parte de las mismas instituciones, probablemente. Y evidentemente entendemos que hay una deficiencia en los controles internos de cada una de las instituciones que sigan trabajando en estas lógicas, y por otro lado también de la entidad fiscalizadora externa. La Fiscalía ya solicitó audiencia para formalizar al exdirector de la PDI, la que podría realizarse durante el mes de septiembre. El Consejo de Defensa del Estado también ingresó su querella. Una nueva arista por el posible mal uso de gastos reservados se abre en la justicia chilena, y esta vez golpea a una de las instituciones más creíbles del país. 11 de la mañana con 32 minutos. Aguas turbulentas se mueven en estos días en policías de investigaciones. Vamos a conversar de este tema y tenemos destacados invitados para poder compartir con ustedes. Saludamos al director de la Fundación Chile Transparente, Alberto Precht. Bienvenido, Alberto, muchas gracias por estar con nosotros. También queremos saludar al exprefecto de la PDI, amigo nuestro de la casa, don Héctor Arenas. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Y también estamos junto al abogado querellante en esta instancia, Miguel Ángel Reyes. Miguel Ángel, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Después de todo lo dicho, de todo lo expuesto y de las pruebas que hoy día se están cotejando, ¿podría el exdirector Héctor Espinosa ir a la cárcel? Buenos días, Sergio, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, en el caso de ser efectivo, los presuntos hechos que se investigan por el fiscal Campos, por el monto de la pena, podría efectivamente estar privado de libertad, sea como prisión preventiva, una vez formalizado, o también eventualmente en el caso de que haya un juicio, posteriormente sea condenado. Esto, siempre hablo de eventualidades, pues son posibilidades. Es muy relevante lo que nos dice porque veíamos en la nota que, por supuesto, la situación es muy grave, los dichos son gravísimos en todos los términos, pero también está la sensación dentro de la PDI que este exdirector era un funcionario ejemplar, y es por eso que quiero preguntarle a don Héctor Arenas, exprefecto de la PDI, ¿cómo le llega a usted, Héctor, esta información y cómo interpreta lo que está conociendo toda la opinión pública? Bueno, aquí quiero que las personas que están viendo el canal presten atención a algunos detalles que son bastante importantes, porque aquí ha ocurrido algo que es bastante inusual en todo este proceso. Primero, la unidad de análisis financiero, por ley, no puede utilizar la información que reciba con ningún propósito más que el de informar al Ministerio Público. Para entender, todas estas investigaciones en este tipo de delitos son de carácter secreto, por ende no puede hacerse público. Eso es lo que quiero dejar en claro. La ley 1993, en el artículo 6, prohíbese incluso a las personas e instituciones que están señaladas, y aquí me voy a referir al banco. Héctor, solo una pregunta con respecto a lo que nos acabas de señalar, porque esta información no nace de una investigación pública, nace de una investigación y de algunos datos que también entrega una entidad bancaria. En ese sentido, ¿esa información, la que entrega la entidad bancaria, también debiese ser privada? Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque la ley así lo estipula. Todo este tipo de delitos, específicamente el lavado de activos, son de carácter secreto. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado, mira, para explicarte más, en el artículo 61
de su ley orgánica señala expresamente: estarán obligados a mantener reservas sobre los trámites, documentos, diligencias e instrucciones relacionados con los procesos o asuntos en que intervenga el servicio. Ustedes han visto que por la prensa aquí se han dado a conocer incluso nombres de funcionarios de entidades bancarias que entregaron información. Los datos que entregaron, se ha podido notar de que hay extractos de declaraciones. La pregunta es: ¿quién filtra eso en una investigación que tiene el carácter de secreto y donde la persona eventualmente que sería acusada no ha sido notificada? ¿Usted, con estos dichos y con esta pregunta, establece irregularidades en el proceso, irregularidades que tendrían cierta intencionalidad, Héctor? Totalmente. Porque acá lo que estamos conversando es un hecho muy grave, ¿no? Que se conecta con otras situaciones y con otros escándalos conocidos como el de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. Este es un tema donde se afecta la fe pública. Entonces, repito, esta filtración de información, según usted, ¿qué intencionalidad tendría? Eso habría que preguntar a saber a la persona que está filtrando. ¿Le preguntamos al abogado? No, sí, pero... ¿Al abogado creyente? Porque sería interesante recoger su impresión acerca de lo que usted está diciendo. Perfecto, adelante. Miguel Ángel, ¿usted cree que existe alguna intencionalidad en esta situación, en esta denuncia, en esta filtración de los datos que nos señala el señor Héctor Arenas? La respuesta, por favor, después de una breve pausa. Seguimos conversando acerca de estos turbulentos días en la Policía de Investigaciones aquí en Bienvenidos. Volvemos. Plantea que podría existir intencionalidad a la hora de abrir esta información, que todos estos datos son secretos y debiesen haberse mantenido así. ¿Qué me dice usted como abogado creyente? Bueno, gracias, Sergio. Nuevamente, entiendo que no podría haber intencionalidad, por lo menos claramente la prensa quiere obtener información. Es un hecho de relevancia que un alto directivo público esté eventualmente investigado por un hecho de esta relevancia, y sobre todo por la eventual pena que podría tener. Estamos hablando de una pena que va desde 5 años y un día hasta 15. Entonces no es un tema menor y que implicaría, en el caso eventual de ser condenado, puerta privada de libertad. Entonces entendemos que básicamente es un hecho que a la sociedad le interesa, y ignoramos de quién lo podría haber filtrado. Esta parte no tenemos acceso a la carpeta, así que esta parte no puede ser. De hecho, en la querella misma se plantea que la información se obtuvo justamente de medios de prensa, la Tercera y CIPER. Claro. Bueno, y en esas informaciones han salido datos relevantes. El subcomisario Eduardo Villablanca señala lo siguiente. Villablanca fue interrogado por el Ministerio Público y un equipo especial de la OS7 Carabineros, y entre lágrimas el subcomisario confesó que en diversas oportunidades, a solicitud del señor Espinosa, que en realidad yo consideraba una orden, me correspondió hacer depósitos en efectivo en su cuenta del Banco de Estado y del Banco de Chile en el caso de su cónyuge. Por lo mismo y por la gravedad de estos hechos, me gustaría recoger la impresión del director de la Fundación Chile Transparente, Alberto Prej. ¿Qué le parece toda esta discusión? ¿Usted cree que existe intencionalidad? Por un lado, ¿cómo ve el escenario que enfrenta en este minuto el exdirector de la Policía de Investigaciones, Alberto? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Es muy habitual que una persona, cuando esté imputada de un delito, acuse que hay un tipo de persecución. Eso es una defensa habitual, y evidentemente si existiera algún tipo de delito como es la filtración por parte, por ejemplo, del Ministerio Público o de la Unidad de Análisis Financiero, eso tiene que también investigarse en la justicia, tiene un canal paralelo, pero no debemos desviarnos la atención de los antecedentes que son efectivamente relevantes de interés público. Lo que aquí es claro, y hay que ver si... Entonces, disculpe, ¿usted separa que podría existir algún tipo de intencionalidad para enrarecer la imagen pública y, por supuesto, la fe pública del exdirector de investigaciones? No, más allá de eso, yo soy profesor de una escuela de comunicaciones, trabajo en este tema, y normalmente las fuentes, cuando entregan alguna información, la entregan con alguna intencionalidad. Eso es evidente. Lo importante es el rol de la prensa, el poder efectivamente detectar si la información es de interés público y publicarla para que los ciudadanos nos hagamos nuestra propia opinión. O sea, acá hay algo bastante habitual. Que eso habitual pueda ser constitutivo de delito si hay alguna violación de secretos es otra cosa. Pero lo importante acá es que los antecedentes que tenemos hablan de una conducta comercial poco habitual. No es normal que una persona, menos el jefe de la policía, haga depósitos en efectivo todas las semanas o muy seguidamente,
que estos depósitos coincidan con algunos otros montos y que no tenga una explicación clara. Eso no es algo habitual. Uno lo esperaría, por ejemplo, de un comerciante de ganado, de un feriante, de personas que normalmente manejan esos niveles de efectivo. Recuerdo en un caso similar, el caso del exalcalde Aguilera, él hacía exactamente la misma defensa. Decía, bueno, a mí me gusta manejarme con efectivo, esta es mi forma de hacer las cosas, pero uno decía, bueno, él es auditor, uno esperaría que un auditor no tuviera ese comportamiento. Lo mismo, uno esperaría que un comportamiento extraño no lo tuviera el jefe de la policía, y es por eso que se detectan las alarmas. Y una cosa, Sergio, que quiero ser muy claro en esto. Cuando el Consejo de Defensa del Estado llega a la conclusión de hacer una querella, no es porque se levantó en la mañana el presidente del Consejo de Defensa del Estado y dijo, bueno, hagámoslo. Este caso debe haber pasado, en mi experiencia, por lo menos por la vista de 15 abogados antes de que se tomara la decisión de hacer una querella. Por lo cual, los antecedentes que tiene que haber tenido el Consejo de Defensa del Estado tienen que ser antecedentes de, sin duda, muy importantes para que se inicie esta investigación. Es muy preocupante la situación que estamos viviendo. A propósito, vamos a incorporar, por favor, a nuestro compañero y amigo Amaro, que tiene una pregunta muy importante para ustedes. Amaro, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, tú leíste justamente la declaración de Villablanca, que declaraba en calidad de secretario del exdirector de la PDI. Y esto fue reciente, fue el 11 de junio. Por eso preguntarle también a Héctor Arenas respecto a este tema. Es decir, de acuerdo, puede haber, si se quiere, una suerte de persecución política, una maniobra comunicacional, pero eso es secundario a los méritos que pueda tener también esta indagación. Me llama la atención que el exdirector de la PDI haya guardado silencio, no haya dicho nada. ¿Por qué? ¿Y qué le parecen a usted también los comentarios del señor Villablanca? Mira, Héctor Arenas. Mira, primero que todo, aquí no hay que cometer el error. Hay una falacia que se llama conclusión inatinente y que refiere a que, lógicamente, aquí en este caso se plantea una situación que para todos es nefasta, por ejemplo, que es el hecho de que eventualmente funcionarios públicos estén robando literalmente, como han dicho muchos, platas que son del Estado y que son proporcionadas y pertenecen a todos los chilenos. Evidentemente, con esa impresión que queda, que es más psicológica que nada, las personas asumen automáticamente que la persona que está siendo mencionada en este momento es culpable, cuestión que no ha sido demostrada. Aquí ha habido evidentemente un modo operandi que se viene repitiendo y yo llamo a la ciudadanía que por favor indague respecto a la situación histórica, por ejemplo, del Ministerio Público, principalmente del fiscal en este caso, que es don Eugenio Campos, porque este modo operandi le ha sido representado en varias ocasiones, incluso en investigaciones efectuadas dentro del Ministerio Público contra el fiscal Arias y otro tipo de cosas. Sí. Estoy de acuerdo con el tema de las formas, pero aquí hay un tema de fondo. Y en ese alcance hay también, ¿verdad?, un ex compañero suyo de labores que obró como secretario del exdirector de la PDI. Y él, entre lágrimas, está explicando cómo tiene que hacer depósitos a cuentas bancarias de su jefe, estimando que era una orden, y peor aún, también, ¿verdad?, a su cónyuge. Eso no es normal. Amaro, y eso es Amaro, te hago la siguiente pregunta. ¿A ti te consta eso? ¿Te consta? O sea, me constan las declaraciones que hace y por eso pregunto por las declaraciones. Pero las declaraciones, ¿dónde están realizadas? ¿Dónde han sido? Aquí hay una filtración en medios de prensa, vuelvo a insistir, de cuestiones que son secretas, que no pueden estar ventilándose públicamente por la calidad de delitos que se están imputando. Ahora, la pregunta mía es, ¿a quién le consta, si todavía no es formalizado, por qué se da por hecho una situación? Aquí se habla de millones de millones, cuando son 140 millones los que se están siendo imputados. Y si yo hago la siguiente pregunta, y si tiene cómo justificarlo, ¿qué va a ocurrir aquí con el juicio paralelo, el juicio público que hay ahora? Porque esto no está resuelto, entonces no demos por hecho algo que no ha sido comprobado. Esperemos que los procesos continúen y que las personas tengan el derecho a defenderse. Ahora, ¿por qué el director no habla? Precisamente porque él está dejando que la filtración y todo este tipo de
manejo que está ocurriendo con su causa, siga su curso nomás. Pero él, en su momento, va a tener que efectuar los descargos respecto a esta situación. Y puede que salga indemne de esto. ¿Qué ocurriría ahí? Héctor, ¿usted ha hablado con el exdirector? Sí. ¿Y si puede comentarnos qué es lo que... No, o sea, él está muy tranquilo por la situación, porque a él lo que le llama la atención y él lo mismo que estoy representando yo, es la forma como se ha hecho esto, que es algo completamente inusual. Vuelvo a insistir, en el Consejo de Defensa del Estado le tengo mucho respeto, y yo creo que el Consejo de Defensa del Estado no se dio cuenta y sirvió para un propósito de otra persona. Héctor, para cerrar este punto y volver con nuestros otros invitados, si estas acusaciones fueran ciertas y finalmente son comprobadas, ¿cuál sería su sensación? Que aquí obró la justicia, ¿no? Si cada persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, aquí eso es lo que quiero, que por el principio de objetividad que debe ocurrir en esto, no debe ocurrir eso. Sí, no, la presunción de inocencia siempre, pero me llama la atención en lo que acaba de comentar el concepto de que el Consejo de Defensa del Estado habría obrado en base a los propósitos de, y dijo usted, otra persona. ¿Quién es esa otra persona? ¿Quién está detrás de todo esto? Mira, por los antecedentes que yo he investigado y que son públicos, que la gente, si a alguien le interesa, respecto a las actuaciones del fiscal Eugenio Campos, me merecen por lo menos la duda de que aquí exista un debido proceso. Muy bien, vamos a regresar entonces con Alberto Prej. Dicho todo esto que usted ha escuchado, usted señalaba que antes de iniciar este proceso hubo consulta a 18 abogados y que esta es una investigación muy seria. ¿Qué le parecen los dichos del ex prefecto, Alberto? No normales, uno entiende que en las Fuerzas Armadas y de orden exista compañerismo, y entiendo que Héctor quiera reflejar ese compañerismo. Nosotros tenemos que hacerlo desde nuestra visión, que nuestra visión es que aquí hay acusaciones que son graves, que son importantes, hay principios de inocencia, pero hay que investigarlas, y no son solamente las del secretario, sino que son contestes también a los de los ejecutivos del Banco de Chile. Acá hay, a lo que Héctor debe saber muy bien, se llaman ROEs, que son reportes de operaciones en efectivo. Sí. Y estos ROEs se hicieron, y evidentemente cuando estamos hablando de la máxima autoridad es importante que él pudiese efectivamente en juicio explicarlo, y eso es lo que todos esperamos, pero también es importante que la ciudadanía, los medios de comunicación, podamos debatir hechos que son importantes, y esto no tiene que ver con que haya alguien detrás, y me preocupa que se le empiece a echar la culpa al empedrado, porque acá empiezan a ser todos malos, empieza a ser malo el fiscal Campos, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Unidad de Análisis Financiero. Entonces al final uno no sabe si está viendo un programa de conspiraciones o estamos hablando de un caso importante de corrupción, donde uno lo que esperaría de cualquier funcionario público o exfuncionario público es que se pusiese completamente a disposición a decir, mira, yo tengo cómo explicarlo, tal como por ejemplo en el caso Fuente Alba, el general Fuente Alba está tratando de explicar el origen de su dinero, lo mismo pasará con el caso Espinosa, y eso es lo que esperamos ver en las audiencias de juicio en lo sucesivo. ¿Puedo decir algo? Por favor, Héctor. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahí don Alberto Prej, a quien ubico, en todo caso le mando saludos. Aquí hay que entender que se habla pero de culpabilidades y que se da por hecho cosas aquí. Eso es lo que no tiene que ocurrir. O sea, el día que sea formalizado y cuando le pregunten, él tiene todo el derecho a demostrar su inocencia. Pero no hagamos juicios paralelos y no juzguemos a las personas antes de que se cumplan los procesos en esto. ¿Usted siente, Miguel Ángel, como abogado querellante, que se está haciendo un juicio preliminar en el caso del exdirector, o esto está dentro del debido proceso? Gracias, Sergio. Yo creo que hay que distinguir dos figuras. Uno, que en general, en todo tipo de delito, en general, cuando aparece una persona como eventual imputada, suelen haber estos juicios públicos. Pero por eso es muy importante, como lo ha señalado el señor Arena, que justamente para que se respete la presunción de inocencia, que si el fiscal tiene antecedentes, que formalice, porque eso es una oportunidad también para la defensa de poder acceder a la carpeta. Exactamente. De hecho, la querellante probablemente no, pero sí la defensa. En este caso, como es un delito de lavado de activos, es un tema que es más secreto que lo habitual, y
el que podría pedir, después de formalizada, el poder ver la carpeta es justamente la defensa, y por eso creo que le podría servir para saber por qué está siendo investigado y conocer los antecedentes. Entonces creo que es una oportunidad. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a procurar... Por favor, Alberto. Palabras al sino una mínima cosa. Incluso, y esto es casi educación cívica, si una persona está siendo investigada por un delito, esa misma persona puede pedir ser formalizada. Entonces, si yo le pudiera dar un consejo al exdirector de la PDI, bueno, y esta formalización no llega, no hay fecha todavía, que él pida la formalización, que efectivamente pueda exponer los antecedentes y que se pueda aclarar el caso. Lo que no puede, lo que sí sigue siendo extraño, insisto, y esto también es un consejo para los funcionarios públicos, bueno, es que sus actuaciones tienen que ser actuaciones que sean acordes a sus cargos también, y evidentemente acá hay actuaciones que esperemos no constituyan delito, pero que evidentemente llaman la atención. Y claramente también tenemos que señalar que, aunque sean 170 millones o 1.500.000 lucas, 10 pesos, este tipo de situaciones siempre tienen que estar chequeadas y, por supuesto, dentro del marco legal. Queremos agradecer la presencia de Miguel Ángel Reyes, abogado creyente, también, como no, al ex prefecto de la PDI, Héctor Arenas, y al señor Alberto Precht, director de la Fundación de Chile Transparente. Este será un tema que nos mantendrá muy atentos durante los próximos días. Será un tema que, sin duda, los medios de comunicación seguirán cubriendo. Muchas gracias a todos.